Muy buenos días, pues estamos aquí iniciando un video tutorial. Hoy vamos a hablar de todo acerca de lo que es la expresión oral. La expresión oral, pues, como ustedes sabrán, tiene que ver mucho con el lenguaje hablado. Pero hoy vamos a conocer algunas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación. Para eso vamos a apoyarnos en un documento, unas diapositivas que he creado previamente. Busquémoslos aquí en el escritorio y podemos mirar. Aquí está. Recordemos que este video tutorial se hace con el objetivo de reconocer cómo la oralidad nos puede ayudar en nuestra profesión como maestro. Saben que la principal herramienta que tiene un maestro es su habla, su voz. Y aquí vamos a encontrar algunos consejos que nos pueden ayudar a mejorar. ¿Ok? Entonces empecemos con nuestra temática. Las técnicas de expresión oral. Se me olvidó presentarme. Pido excusas. Mi nombre es Richard de Jesús Soto Torres, yo Mangue, actualmente estudiante de licenciatura en inglés, quinto semestre. Y pues ahora sí vamos a empezar. Técnicas de expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Debemos primero como adaptar o recordar. ¿Qué es eso? La expresión oral. Como les había dicho al principio del video, la expresión oral no es más que esos códigos que nosotros utilizamos para comunicarnos de manera hablada. Obviamente la expresión oral va más allá de solamente hablar. Hay otras cosas o otras características que son muy importantes que tengamos en cuenta. Entonces, con la expresión oral nos referimos a la comunicación verbal que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales. Esta nos va a servir. ¿Para qué nos sirve la expresión oral? Pues muchas veces podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, claro está, hacer órdenes o pedir cosas. Para eso nosotros utilizamos la expresión oral. Cualidades de la expresión oral. Hay algunas cualidades que nosotros debemos tener en cuenta y que con este video tutorial queremos resaltar. Por ejemplo, la dicción es supremamente importante, ya que nos va a permitir emplear las palabras correctas y acertadas de acuerdo al idioma. Entonces la dicción es algo muy importante. La fluidez es la capacidad de decir, expresar nuestras ideas de manera espontánea, sin, sin tartamudear, diciendo las cosas con fluidez, así mostrándonos seguros de lo que estamos diciendo. El volumen. El volumen debe ser moderado. El volumen, pues ya saben que no podemos gritar, porque gritar es una muestra de inseguridad, pero tampoco podemos hablar muy despacio. Debemos moderar y tener un equilibrio a la hora de hablar. El volumen es una de las cualidades de la expresión oral que son muy importantes. El ritmo es el flujo de movimiento sonoro controlado, que esas palabras no nos dicen nada, pero el ritmo, más que todo, se refiere a ese tono que le ponemos a la voz y a la manera de cómo hablamos dependiendo de lo que estemos diciendo. La coherencia es una de las cosas más importantes que a las cuales vamos a hacer énfasis en la coherencia, ¿ya? Porque debemos conectar lo que decimos y eso de que nosotros decimos debe tener un sentido, algo lógico, algo que tenga un significado claro. Eso es la coherencia y es muy importante porque eso nos va a permitir, nos va a permitir tener una comunicación efectiva.
Los movimientos corporales, hemos empleado bastante tiempo hablando de eso, y eso es porque es demasiado importante. El lenguaje corporal es una de las cosas más importantes a la hora de hablar, porque, como dicen algunos historiadores o estudiosos del lenguaje, el 70% de lo que nosotros expresamos lo hacemos a través del lenguaje no verbal. Entre ellos, entre ese lenguaje no verbal encontramos el lenguaje corporal, que dice muchas cosas, e incluso dice lo que las palabras no quieren decir. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante y debemos tenerlo en cuenta cada vez que vayamos a decir algo. Entrando en materia, ¿qué son las técnicas de expresión oral? Es el conjunto de técnicas que acuerdan las normas generales que se deben seguir para lograr una buena comunicación oral. Aquí encontramos, en la parte derecha, encontramos algunas técnicas como el debate y la mesa redonda. Esas técnicas que permiten, más que todo aquí hablando en un lenguaje educativo, permite que los estudiantes, permite que los estudiantes socialicen sus ideas y que la expresen de una manera estructurada. La mesa redonda, al igual, ayuda a los estudiantes a tener una fluidez, a expresar sus ideas y a practicar la expresión oral. Son actividades que nosotros podemos practicar en nuestra aula de clase y que les va a ayudar a los estudiantes a soltarse más en eso de hablar en público. Como sabe, hablar en público implica muchas cosas y se debe empezar por pequeños grupos de personas para después pasar a otro nivel. La expresión vocal, ¿qué es la expresión vocal? La expresión vocal es eso que nos ayuda a expresar nuestros pensamientos e ideas. Más específicamente hablamos de lo que es la voz, que es la herramienta principal, fundamental que tiene un maestro. La expresión vocal es tan importante que a menudo basta con ella para atrapar o seducir. Muchas veces la voz hace todo el papel. Por ejemplo, si tenemos una entrevista por medio de internet o vía telefónica, nuestra voz es la que va a realizar todo el trabajo. Pues ahí no vamos a tener contacto visual, no vamos a poder utilizar el lenguaje corporal. En ese caso, la expresión vocal será la única protagonista y debemos emplearla de una manera efectiva para poder lograr o para poder comunicar lo que queremos. La expresión corporal. La expresión corporal, como le había dicho, corresponde al 77% de lo que dicen las personas cuando están hablando con otros. La expresión corporal, la manera en cómo nos paramos, nos sentamos, la manera en cómo tenemos nuestras manos, los movimientos manuales, los movimientos de nuestra cabeza, y dicen muchas cosas de cómo nos sentimos, de lo que pensamos. En muchos casos muestran nuestra inseguridad y muestran nuestra timidez hacia algo que estemos haciendo. Entonces la expresión corporal es muy importante. La expresión facial, nuestra cara lo dice todo. Sin decir una palabra podemos comunicar lo que sentimos. En muchos casos, la mayoría de las personas suele fingir mucho sus gestos faciales, su expresión facial, para, para desviar o para confundir a las personas. Pero en general, esta expresión facial pues dice mucho al receptor lo que queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos en el momento. Para terminar, se puede decir que son muchas las técnicas para la oralidad y que la expresión oral es más que palabras. Existen muchos factores que influyen en él y que debemos saber combinarlos para que haya una comunicación efectiva. Así que, compañeros, esto es todo
por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial donde la expresión oral fue la protagonista. Así que tengan un buen día, una buena noche, una buena mañana. Hasta pronto.